doblegará ante tu divino nombre. Todo ser proclamará en la tierra y en el mar, todos juntos cantarán. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Salvador y vencedor de la muerte por amor, nos bendices con tu espíritu. De mi corazón, Señor, el Mesías, el Salvador, no dejamos de decir. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres... ¿Qué tal, queridos hermanos? La clase de hoy vamos a ver la parte 2 de nuestro tema 2, que se llama Maestro y Discípulo. Vamos a hacer un pequeño resumen para recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Vimos que los maestros de Israel enseñaban a vivir, pero de entre ellos Jesús Maestro es el más congruente de todos, porque su opción preferencial siempre es formar a sus discípulos. Y los forma con su palabra y con su ejemplo. Por tanto, tomen nota, para ser discípulo de Jesús es indispensable. Primero, estar con Él en comunicación constante, de dos maneras, estudiando su palabra y en oración. Y por supuesto, la oración también son los sacramentos. Por eso, para ser y vivir como Jesús, y así poder evangelizar o educar con gran poder. Evangelizar si somos servidores de la comunidad, pero además educar también a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que dependen de nosotros. Esa es la única manera. Estar con Él en comunión constante. Ahora sí, vamos a ver la parte 2. Y vamos a ver una gran diferencia. ¿Quiénes son los que seguían a Jesús? Por un lado, se distinguen dos grupos. Por un lado, la muchedumbre y por otro lado, los discípulos. Nos dice Marcos 10:46. Llegan a Jericó y cuando salían de ahí, era Jesús acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Palabra de Dios. Por eso vamos a ver 7 diferencias entre ser de la multitud o ser discípulo. Veamos. Fíjense, en cada estampa de estas vamos a ver 2 cuadros. La M se refiere a la multitud y la D a los discípulos. Veamos, por ejemplo, en el número 1. La multitud sigue a Jesús porque les da pan. Lo vemos muy fácil en la multiplicación de los panes. En Juan 6, 26, 27.
Dice así, le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que les dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios ha puesto su sello. Palabra de Dios. Qué trabajo para Jesús hacer entender a la multitud convenenciera de que lo seguían porque les había dado de comer gratis y no a unos poquitos. Era una multitud como de 5,000. Qué fácil, ¿no? Cuidado. Busquemos nosotros también por qué seguimos a Jesús. ¿Por interesados? ¿Por convenencieros? En cambio, vean los discípulos, marcados con la letra D del lado derecho. No tienen tiempo ni para comer. Así nos dice la palabra en Marcos 3:20. Tomen nota de todas estas citas bíblicas. Dice así, entró en casa y se reunió tal gentío que no tenían tiempo ni para comer. Así los discípulos de Jesús no tienen tiempo para comer porque están atendiendo a todas las personas, las están acomodando, las están poniendo para que puedan escuchar al maestro. Tomen nota. Vamos a ver número 2. Les recuerdo del lado izquierdo, la multitud, del lado derecho, los discípulos. La multitud está interesada en los milagros y curaciones, pero después lo abandona. Leamos en Juan 18, 38, 40. Ya está Jesús en el palacio de Pilato y pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo a donde estaba la multitud y les dijo, no encuentro en él culpa alguna. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a un preso por la fiesta de la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Y volvieron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un asaltante. Palabra de Dios. Yo me imagino que aquí hubo mano negra de que se infiltraron las autoridades y los malvados para ir aconsejando a la gente que gritara, tanto suelta a Barrabás como crucifícalo más tarde. En cambio, vean a los discípulos, vamos a ver del lado derecho, los discípulos en Juan 11:16. Jesús les había dicho que era necesario subir a Jerusalén. Y Tomás, que significa mellizo, en Juan 11:16, dice a los demás discípulos, vamos, también nosotros muramos con él. Palabra de Dios. Tanto lo amaban que estaban dispuestos a morir con él. ¿Se dan cuenta? Vamos analizando en qué lugar estamos. Vamos al punto número 3. En el punto número 3, veamos del lado de la multitud. Punto número 3. Veamos del lado de la multitud. Un día lo proclaman rey. Otro día lo abandonan. Leamos esta narración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hemos tomado la cita de Marcos 11, 9, 10, pero está en los demás evangelios sinópticos también. Dice, los que iban delante y detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que llega. Hosana en las alturas. Palabra de Dios. La palabra Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos por favor. Y así le gritaban y acuérdense que tendían sus mantos, levantaban los ramos, las flores para vitorearlo. Eso del lado de la multitud, un día lo proclaman, ¿verdad?
Los discípulos no lo van a dejar. Y no lo van a dejar porque ya saben que no tienen a dónde ir. Cuando, vamos a verlo en la cita de Juan 6, 67, 69. Cuando Jesús enseña la doctrina del pan de vida, muchos se escandalizaron y lo abandonaron. Así que Jesús dice a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Ellos ya están convencidos, ya están con su Maestro Jesús. No lo van a dejar por nada del mundo. Entonces, cuando Jesús dice, tú eres el Cristo, cuando le dicen, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, queremos decir que consagrado de Dios es igual que ungido en español, en griego, Christos, en hebreo, Mesías. Entonces, ungido, Cristo y Mesías es lo mismo. Y Pedro se lo dice, ¿eh? Es decir, que ahí Pedro recibió una unción del Espíritu Santo para proclamarlo. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Vamos a ver el número 4. La multitud supone que Jesús es alguno de los profetas. Lo podemos leer claramente en Mateo 16, 13b y 16, al 16. Pregunta Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Palabra de Dios. Sin embargo, Jesús vuelve a preguntar y ellos sí saben que Jesús es el Cristo. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en otras traducciones dice, tú eres el Cristo. O en otra dice, tú eres el consagrado. Hemos visto como Mesías, Cristo, ungido, consagrado, es la misma cosa. Y así lo dice San Pedro. Entonces, ellos ya estaban seguros de quién era. Vamos a la estampa número 5. Fíjense bien, la multitud es como aquella parábola que Jesús contó del sembrador. Pongamos atención. En Mateo 13, del 3 al 7, nos narra cómo explicó muchas cosas con parábolas. Y narra así, salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Palabra de Dios. Y más adelante, en el verso 13, en el capítulo 13, pero en el verso 19, Jesús va a explicarles en privado a los discípulos. La semilla que cayó en el camino, dice así, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. El terreno pedregoso, la que cayó en terreno pedregoso, es el que escucha la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Y es inconstante. Llega a la prueba y falla. Y la semilla que cayó en espinas, escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. ¿Se dan cuenta? Así pasa con la multitud. En cambio, ¿qué pasa con los discípulos? Leamos en Mateo 13, en el verso 23.
Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto, el 100 o el 60 o el 30. Palabra de Dios. Miren qué campo tan hermoso, sembrado y lleno de fruto. Ese es el que recibe la palabra de Dios en terreno fértil. ¿Y qué es terreno fértil? El que se abre a la palabra de Dios, no por sus capacidades mentales, sino abre su corazón y el Espíritu le revelará, el Espíritu lo convencerá, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Muy diferente entre la multitud y los discípulos. Vamos a la estampa número 6. La multitud asegura que Jesús tiene la verdad. Vamos a usar 3 citas aquí. Jesús está frente a los letrados, a los magistrados, a los expertos, a los escribas y fariseos. Y fíjense cómo se van a expresar de él después de que él les aclara muchas dudas. Lean ustedes el contexto completo. Aquí nada más tomo un versito. En Lucas 20, 39, intervinieron algunos letrados y le dijeron: Maestro, qué bien has hablado. En Marcos 12, 32a, dice, el letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Y en Mateo 22, 33, la multitud al oírlo estaba asombrada de su enseñanza. Palabra de Dios. Vean, hermanos, así recibe la multitud. Pasa la palabra, pero no le hace mella, no entra en su corazón, no convierte, no actúa, la dejan pasar. En cambio, veamos cómo la reciben los discípulos. Los discípulos dicen: no tiene la verdad, Él es la verdad. Y lo vemos muy claramente en Juan 14, 6. Jesús les dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra de Dios. Por eso cuando escribimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es con mayúscula camino, verdad y vida, porque Él es. Y de esto estaban convencidos los discípulos. En cambio, los demás no les entró el 20. ¿Ven? Esa es la diferencia. Cuidado, analicemos de nosotros, porque luego nos leen la palabra en la misa, en una plática, en cualquier parte de la Biblia, y pasa por nosotros la palabra por alto, porque no nos hacen ella, no la entendemos. Y yo les aconsejo esto: miren, si no entienden algo, vayan a su Biblia y lean poco antes y poco después, para ver en qué contexto está hablando. Y luego todavía pueden buscar en la parte de abajo de sus Biblias, letrita chiquita que se llama aparato crítico. Y ahí tiene el numerito. Si tú tienes duda del verso 17, buscas abajo si hay la explicación del verso 17. Y así vas a encontrar muchísimos tesoros, muchas explicaciones que no entendemos a primera vista, pero si nos detenemos a verlo, Jesús va a ser para nosotros, en verdad, camino, verdad y vida. Vayamos a las diferencias 7. Diferencia 7. La multitud vitorea al maestro el domingo de Ramos, ya lo vimos, pero el Viernes Santo lo condenan. Vamos a leerlo en Mateo 27, 11, aunque está también en los otros 2 sinópticos. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Palabra de Dios. ¿Qué sucede entonces con los discípulos?
Pues que están dispuestos a correr la misma suerte que sus maestros. Aquí les buscamos esta estampa de los primeros cristianos ya en Roma, pues que están nada más en el circo romano. Miren, unos sirven como antorchas, los van a quemar y van a ser los faroles que alumbren el circo, sirviendo de antorchas. Otros están orando porque está a punto de empezar el show. ¿Y cuál era el show? Abrir la puerta de las fieras para que ellos fueran devorados por ellas. O sea, si Jesús fue crucificado, fue sacrificado, también los discípulos van a correr la misma suerte que su maestro. Muchos de nosotros no tenemos una persecución cruenta, pero tenemos lo que se llama la persecución de los buenos. Y esa persecución de los buenos es pues las críticas familiares o las críticas de los amigos, de que ya no salimos, de que ya no hacemos otra cosa más que leer la Biblia, que no salimos de la iglesia, que tomamos todos los cursos sabidos y por haber. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy te pregunto, un desafío. Voy a preguntar, a ti que me escuchas, ¿soy uno más de la multitud? ¿Soy uno más de la muchedumbre? Bueno, perdón, vamos a ver rápidamente el resumen de estas 7 diferencias. ¿Qué vemos en las diferencias? Punto número 1. Siguen a Jesús porque les da pan. En contraposición, los discípulos de Jesús no tienen tiempo ni para comer. Número 2. La multitud está interesada en sus milagros y curaciones, pero lo abandonan después. Los discípulos están dispuestos a morirse con él y suben a Jerusalén con él. En el punto número 3, un día lo proclama rey la multitud, otro día lo abandona. Los discípulos no lo dejan porque están seguros que ya no tienen a dónde ir. Están convencidos de su maestro. Punto número 4. Suponen que Jesús es Elías o Jeremías o alguno de los profetas. En cambio, los discípulos saben que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que había de venir, el ungido de Dios. Punto número 5. Jesús cuenta la parábola del sembrador y la multitud es como la semilla que cae, ya sea en el camino, se la llevan los pájaros, en las piedras y se secan, o en los abrojos o en las espinas, y entonces ahogan la palabra con cualquier preocupación. Mientras que en los discípulos la semilla cae en tierra buena, que va a dar fruto el 100, el 60 o el 30, pero va a dar fruto. Y ahí tenemos la prueba. Los 12 discípulos, llamados después apóstoles de Jesús, dieron todo este fruto. Tanto que todo el mundo conocido de la época fue evangelizado por ellos. Se fueron por todas partes. No les importó sufrir las persecuciones. Es más, la persecución les sirvió para difundir la palabra de Dios por todos lados. San Pablo va a decir, la palabra de Dios no está encadenada. No, aunque haya pandemia, aunque haya persecución, aunque haya penas, la palabra de Dios no está encadenada. Siempre se va a predicar. En el punto número 6, ellos dicen, muy bien has hablado, el maestro tiene la verdad, pero acá, del lado de los discípulos, están convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Y en el punto número 7, vemos cómo la multitud vitorea al maestro el domingo de Ramos, pero lo condena el Viernes Santo. ¿Y cuánto tiempo pasó del domingo de Ramos al Viernes Santo? 4 días. Fíjense qué fácil fueron convencidos.
En cambio, los discípulos están dispuestos y corren la misma suerte que su maestro. Los 12 apóstoles, porque vamos a poner ahí a Matías, el que sucedió a el que vino en lugar de Judas Iscariote, que se suicidó. Los 12 van a ser martirizados. Juan Evangelista no va a morir de ese martirio, pero fue hervido en un perol de aceite. Todos los demás, unos van a morir flechados o apedradas o aserrados o decapitados o crucificados como Pedro y Andrés. Corren la misma suerte que su maestro. De esta manera las diferencias entre ser de la multitud, ya irla pasando, o ser de los discípulos. Mucho ojo, hermanos. Vamos entonces ahora a este desafío que les proponía yo. ¿Soy uno más de la muchedumbre o soy uno de sus discípulos? Yo los invito a analizar la motivación para seguir a Jesús. Se puede seguir a Jesús por diferentes razones o motivaciones. Hasta por miedo, ¿eh? Ay, no, ¿qué tal si me pasa esto o aquello? Pero yo les digo, no importa seguir a Jesús, sino hacerlo con pureza de intención. Pureza de intención es porque lo amo. O sea, no hay una intención doble. No es porque me conviene. No es porque voy a sacar provecho o raja. Sí la voy a sacar, pero no es eso lo que me motiva. Lo que me motiva es porque lo amo. Esa es la pureza de intención. Yo los invito a analizar su corazón. Recuerden que el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestras intenciones. Entonces, analízate. Hemos de descubrir la motivación por la cual seguimos al Maestro, a Jesús Maestro. Y ahí está la diferencia entre ser uno más de la muchedumbre o decidir ser uno de sus discípulos. ¿Tú qué dices? Bueno, vamos entonces a analizar. Vean el dibujo. El discípulo de Jesús es como Jesús. Se deja hacer como Jesús. Por un lado, un maestro es el que enseña a vivir como Él vive. Analicemos cómo es Jesús. Podemos ver muy bien. Estuvo aferrado a las riquezas. Fue bondadoso con la gente. Fue generoso de su tiempo. ¿Qué sé yo? El discípulo, por su parte, es quien llega a ser como su maestro. Y aquí pusimos algunas cualidades, pero tú podrías poner muchas más. Fíjense cómo es un discípulo igual que su maestro. Auténtico, o sea, puro de intención. Fiel hasta la muerte. Congruente. Integrado en toda la comunidad, en la sociedad. No es uno que se separa y se va por su lado. Hospitalario, es decir, que tiene que ver con todos, los saluda, los recibe. Generoso de su tiempo, de prestarse a escuchar, de su dinero, de sus cosas. Conciliador, no chismoso, sino conciliador. Conciliador es el que le ve o enseña a ver las cosas buenas de todos. No porque sea un hipócrita, sino porque es conciliador. Y al ser conciliador es constructor de paz y de armonía. Y en lugar de hacer chismes y dimes y diretes con uno y con otro y con el de más allá, pues es constructor de paz. Y logra la comunidad, que es lo que Jesús nos enseñó. ¿Se dan cuenta? Y a esto añádanle todas las cualidades que ustedes quieran al ver a Jesús. Jesús es el maestro, pero diferente a los maestros de Israel. Y también los discípulos de Jesús van a salir diferentes a los discípulos de los rabinos judíos y a los
los discípulos del mundo de hoy que nos rodea, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan hoy? Los hijos le preguntan a sus papás, ¿qué carrera estudiaré? A ver, y entonces ponen a ver, esta porque te va a dar mucho dinero. ¿Ese es tu ídolo? ¿Dinero? O esta porque te van a hacer muchas caravanas, o porque te vas a lucir, tú que puedes, tú que haces, tú que tienes. No. Analicemos nuestras intenciones. A lo mejor sí vas a hacer mucho dinero, pero no te vas a realizar como persona. Y te realizas como persona, fíjate bien, en la medida que eres capaz de hacer actos de bondad a los demás. Ya lo vamos a ver más tarde. Por eso, no es lo mismo seguir a Jesús como multitud que como discípulo. Déjate hacer como el maestro. Hay personas que no se dejan hacer. No se dejan hacer. Les puede decir uno, permíteme que te haga una corrección fraterna, y no se dejan. Ven al curso a capacitarte. No van, creen que tienen ya, que son ya los non plus ultras, que son capaces porque estudiaron tal cual y demás. Por eso yo te invito a que repitas conmigo. Necesito dejarme modelar por el maestro. A ver, repítelo. Ahora dile al de junto. Necesitas dejarte modelar por el maestro. Ahora digamos todos, yo también. Necesitamos dejarnos modelar por el maestro. Mírate, de un troncobil está sacando una obra de arte. O el alfarero de un puñado de lodo puede hacer una vasija hermosa. Jesús quiere modelarte a su imagen y semejanza. ¿Qué dices? ¿Te dejas? ¿Seguimos adelante? Vamos a ver. Lo primero es lo primero. Primero discípulo y luego apóstol. Repítelo en tu interior. Primero es lo primero. Primero tengo que ser discípulo, es decir, imitar a Jesús. Y luego podré ser apóstol. Yo te pregunto, hablando de fútbol, ¿qué sentirías si te sacaran la tarjeta roja y te expulsaran del equipo de Jesús? ¿Qué sentirías? ¿O acaso ya te advirtieron con una tarjeta amarilla? Cuidado, hermanos. Porque hay veces que no somos dóciles a los lineamientos de la iglesia o de la comunidad o del ministerio o de cómo deben de ser las cosas. Cuidado. Cuidado, papás que me escuchan de la catequesis. Ay, ¿por qué 2 años? Uy, pues 2 años date cuenta. 2 años no son nada para ser verdaderos discípulos. ¿O quieres seguir quedándote en la multitud? ¿Quién quiere subir la escalera? No perdamos el paso. Acuérdense, el pobre Daniel Bautista, después de haberse preparado tanto en los años 80, fue perdiendo la medalla. Y no porque no fuera a ganar, sino porque perdió el paso. ¿Qué es llevar el paso? Primero ser discípulo para después ser apóstol. Y así no ser descalificados. Segundo escalón, vocación. Vocación es llamado. ¿A qué estoy llamado? Desde mi bautismo. Tus hijos también, desde su bautismo. ¿A qué están llamados? A estar con Jesús, a permanecer en Él. Para eso Jesús dejó los sacramentos. ¿Por qué nos importan tanto los sacramentos? Y no nos importa verdaderamente estar con Jesús. Estar con Jesús es recibir los sacramentos, pero permanecer. O sea, la preparación antes, en y después de recibir el sacramento.
Claro, el sacramento nos va a ayudar, pero también necesitamos la oración y la palabra. Y esa es nuestra vocación al haber sido bautizados. Estar con Jesús y permanecer en Él. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos te gustan? Toda la vida, toda la vida. Toda la vida podemos estudiar, toda la vida podemos aprender, toda la vida para estar con Él y ser felices. ¿Por qué? Porque nuestra misión es hacer lo que hace Jesús. Hacer lo que hace Jesús. Imita a Jesús. ¿Y cómo imito a Jesús? Lee en el Evangelio. En el Evangelio es todo lo que Jesús hizo. Y no lo tenemos con uno, sino con 4 evangelistas que nos narran. Unos nos narran de una manera, otros de otra. A veces nos narran los 4 la misma cosa, a veces nada más uno. Pero tenemos que ir viendo todas las páginas del Evangelio para imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque mira, el actuar es consecuencia del ser. Tú quieres ser como Jesús, así vas a actuar. O quieres ser como X persona, deportista, artista del mundo, pues así vas a actuar. Me da tanta pena, tanta tristeza ver gente que está alimentada con telenovelas, por ejemplo. En las telenovelas les aseguro que en cada capítulo salen los 7 pecados capitales. Pues, ¿cómo vas a actuar después? Así, con mente de telenovela, con criterio de telenovela, me la hizo, me la paga. En cambio, Jesús, ¿qué dice? Perdona. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Si te quitan el manto, dales la túnica. Todo eso está en el Evangelio. Es hacer lo que Jesús hace. Así que, hermanos, primero discípulos, luego apóstoles. No vaya a ser que te saquen la tarjeta roja. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude. Cierra tus ojos. Vamos a hacer esta oración con todas tus fuerzas, con tu corazón. Señor y Dios mío, mi único maestro, sé que me hiciste para ti y mi alma no estará feliz hasta que viva en ti y para ti. Quiero ser tu discípulo y servirte como te mereces. Enséñame a ser generoso y a tratar a todos con bondad como si fueran tú mismo. Quiero seguirte y llevar tu palabra a todos para que el mundo vuelva la mirada a ti, Dios y Creador nuestro. Sé que solo así podremos ser felices, viviendo como tú lo habías planeado desde un principio. Haz que podamos ser instrumentos de tu paz y guiar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, para que te conozcan y te amen, teniéndote a ti como único maestro. Amén. Vamos a ver nuestra tarea. Primero vamos a tener una reflexión en los grupos o individual. Piensa bien, ¿qué te motiva a seguir a Jesús? Y puedes escribir en qué consiste ser congruente. Si estás en un grupo, comparte. La tarea: copia las citas del círculo de seguidores de Jesús y marca en qué círculo te ubicas. Enseguida les vamos a compartir un material para que ustedes vean qué cosa es el círculo de seguidores de Jesús. Y vamos a memorizar la preciosa cita de Juan 14:6, que tanto he repetido en esta clase. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Palabra de Dios. Veamos ahora la tarea que les vamos a transmitir.
Le pueden sacar la foto o se las mandamos también. Este es el círculo de seguidores. Vean el círculo. Tenemos hasta afuera la multitud. Siguiente círculo, los 5,000. Multitud de anónimos que lo vitorean, pero 3 días después piden su crucifixión. Cuidado. ¿Quiénes son los 5,000? Los que los siguen por el alimento o buscan algún milagro. Después siguen los 3,000. ¿Quiénes son los 3,000? Los convertidos y bautizados el día de Pentecostés. Y ahí tenemos la cita. Después, más adentro, 120 discípulos que permanecen en oración y esperan el cumplimiento de las promesas de Jesús de mandarles al Espíritu Santo. Pero más adentro, sigues adelante, flecha verde se va yendo hacia adentro. Los 72. ¿Y quiénes son esos 72? Lo leemos aquí en la cita de Lucas 10, del 1 al 9 y del 17 al 21. Son los evangelizadores que proclaman la llegada del reino. Son los papás que hablan de Dios a sus hijos y reflexionan la palabra con sus hijos. Más todavía, los 12, los que escogió Jesús, son los 12 que continúan su misión salvífica. Y lo vemos muy claro en Lucas 6:40 o en 1 Corintios 15:49. Quiere decir, todavía más cerca de Jesús, ser de los 3, como Santiago, Pedro y Juan, que fueron llamados por Jesús para momentos muy especiales. ¿Sí? Fueron aquellos 3 que fueron llamados por Jesús para subir al monte Tabor y tener una experiencia maravillosa de la divinidad de Jesús. O son los 3 que también lo acompañaron en la agonía del huerto en Getsemaní. ¿O quieres ser acaso como Juan, el discípulo amado, que tiene la confianza de recostarse en su pecho, que puede hasta preguntarle algo y le contesta confidencialmente? Léelo en estas citas que te presentamos, de Juan 13, 23, 25 o de Juan 19, 25, 27. Ahora pinta tu flecha. ¿Cómo vas? ¿Acercándote para ser discípulo de Jesús? ¿Flecha verde hacia adentro, hacia Jesús, hacia la cruz? ¿O flecha roja hacia afuera? Veamos la siguiente para que tú digas en qué flecha te pones, en qué dirección te pones. No importa tanto en qué parte te encuentras de la esfera del discipulado. Lo esencial es si vas hacia adentro con la flecha verde. O cuidado si es que vas hacia afuera, apartándote del maestro. Ahí está la tarea, hermanos. Ya sé que son 11 citas, pero ¿quieres de verdad ser discípulo de Jesús? Se te va a hacer chiquito el rato en que las escribas y las analices para ver en qué círculo te encuentras y tratar de ir al círculo siguiente hacia más cercano a Jesús. Que Dios los bendiga y escuchen el canto que hemos escogido para esta ocasión. Estos 2 círculos se los haremos llegar. Dios los bendiga. Ante la cruz en el Calvario, los soldados, fariseos y la turba, todos le han abandonado, solamente ha quedado María y el discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo.
discípulo amado le dijo, ahí tienes a tu madre. Cuán dichoso Juan, el primer hijo, después de Jesús el primer hijo, estuviste con María ante la cruz, y por eso recibiste de Jesús a María como madre. Muy valiente y arrojado y muy enamorado hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado y poder recibir de boca de Jesús a María como madre. Quiero ser como tú, Juan, el discípulo amado. Cuán dichoso Juan, el primer hijo, después de Jesús el primer hijo, estuviste con María ante la cruz, y por eso recibiste de Jesús a María como madre. Muy valiente y arrojado y muy enamorado hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado y poder recibir de boca de Jesús a María como madre. Quiero ser como tú, Juan, el discípulo amado. Valiente y arrojado y muy enamorado hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado y poder recibir de boca de Jesús a María como madre. Quiero ser como tú, Juan, el discípulo amado.